¿Cuál es la historia de Puerto Rico? Bueno, los que estudiamos en las escuelas, ¿verdad?, de Puerto Rico, sea colegios o sea escuelas, ¿verdad?, públicas. La historia de Puerto Rico, usted sabe que estaban los taínos antes, luego vinieron los españoles, ahora en 1998 estamos bajo el régimen de los Estados Unidos y toda esta cuestión. Y cuando miramos la historia de los países podemos ver más a profundidad por qué pasan las cosas hoy en día. Y la historia del pueblo de Israel en varios minutos lo voy a resumir de esta forma. Hace 4000 años atrás, Dios llamó a Abraham para que saliera de Ur de los caldeos, de la casa de su padre, de una casa idólatra, lo llamó afuera a la tierra que Dios lo quería llamar. De ahí usted sabe la historia de Abraham, luego está Isaac, luego está Jacob, y luego están las 12 tribus o los 12 hijos de Jacob, que surgieron unas situaciones y fueron a Egipto. Y en Egipto estuvieron 430 años esclavizados en Egipto. Dios los llama de Egipto y los saca de Egipto por medio de Moisés, que usted sabe las series brasileñas que fue Moisés, ahora está por ¿cuál serie? José, ¿verdad? Que yo sé que muchos de ustedes no se la han perdido. Y estuvo allí en ese desierto 40 años. El pueblo estaba dando vueltas. Usted sabe que solamente le iba a tomar aproximadamente un año y medio llegar a la tierra prometida. Llegar a la tierra prometida. Y entonces Josué estaba allí en la conquista. Luego cuando llegaron a la tierra prometida, Josué se encontró con un montón de situaciones allí, con un montón de pueblos, ¿verdad? Y estaba en la tierra prometida, la conquista. Luego de eso vemos 400 años de jueces, comenzaron los reyes de Israel, ¿verdad? Se dividen en el norte y en el sur los reinos de Israel. Fueron cautivos esos reinos, el reino del norte, el pueblo de Asiria lo cautivó, y el reino del sur, Babilonia, los cautivó. Estuvieron 70 años en Babilonia y luego fueron otra vez al pueblo de Israel. Hasta que llega Jesucristo, el Mesías esperado. Jesús estuvo aproximadamente 30 años viviendo, 33 años. Algunos historiadores, teólogos dicen que Jesús murió a los 38 años, pero la cuestión es que Jesús existió. Fue muerto, crucificado, estuvo 3 días muerto, resucitó, 40 días estuvo con nosotros, ascendió a los cielos, está a la diestra del Padre y vendrá por segunda vez. Luego, en el año 70, después de Cristo, en el año 70, el emperador Tito de Roma fue y sacudió y destruyó toda Jerusalén, todo Israel completo. Y desde el año 70, hermano, desde el año 70 hasta el 1948, los judíos estuvieron esparcidos por todo el mundo. No tuvieron una tierra donde poder reposar, no tuvieron un lugar donde poder decir, esta es mi patria, este es el lugar que Dios nos dio. Usted sabe lo que es esto, hermano. Piense por un momento, desde el año 70 que destruyeron Israel, todos los israelitas se fueron, hasta el año 1948, que es cuando las Naciones Unidas fundan el territorio o el país de Israel. Y esto viene a raíz de Hitler. Usted sabe que Hitler mató, según la historia que nosotros conocemos, sobre 6 millones de judíos. Y entonces ahí vienen que las Naciones Unidas luchan y dicen hay que darles un lugar para estos judíos que quedaron vivos, porque hubieron judíos que quedaron vivos. Israel estaba dominada por Inglaterra. Wow, Inglaterra, cuando usted estudia un poco la historia de Inglaterra, Inglaterra es una isla, es un lugar pequeño, pero dominó India, dominó Australia, dominó Sudáfrica. Por eso usted va a Sudáfrica, eso es inglés, ¿verdad? Y entonces también dominó Israel. Y entonces Inglaterra dice, pues vamos a dividir la tierra de Israel y vamos a darle ese monte. Cuando usted va a Israel, ¿cuántos han ido a Israel? ¿Alguien ha ido aquí a Israel? Pues sabe que ese es mi sueño,
yo quiero ir a Israel. Pero no quiero ir solo, quiero ir con mi esposa y con mi hija, y usted sabe lo que significa eso, ¿verdad? Así que se pospone ese viaje por un tiempo. Y aunque Jerusalén está bajo el dominio de la nación de Israel, que desde el 1948 hasta el 2017 es una nación, hermanos, sumamente poderosa. Militarmente, usted sabe que en Estados Unidos está lo que se llama la CIA. ¿Usted ha escuchado de la CIA? Y usted ha escuchado a James Bond, ¿verdad? Que es la MI6 de Inglaterra. James Bond es de Inglaterra, MI6. Pues en Rusia está la KGB, que es las agencias de inteligencia. Y en Israel está el Mossad. Y el Mossad dicen que eso es una cosa increíble. Esa gente se mete en donde quiera. O sea, los judíos. Usted sabe que aquí en Puerto Rico hace 2 años hubo una crisis del agua, sí o sí. Y nosotros nos racionaron, por lo menos aquí en Ponce, gracias al Señor no tuvimos eso, pero en San Juan eran 2 días. Usted sabe que en Israel hay una planta enorme de desalinación del agua. En Israel puede dejar de llover y si hay agua en el mar, ellos tienen agua. La Fuerza Aérea de Israel es increíble. Por eso usted ve que Israel está rodeado todo completo de enemigos. Todo completo de enemigos. Nadie quiere a Israel. En la franja de Gaza, que es, ¿verdad?, a la izquierda de Israel, un lugar pequeñito, todos los días bombardean a Israel y la inteligencia de Israel divide esos bombardeos. Una cosa increíble. Usted sabe que ISIS estuvo en Irak y estuvo en Siria, pero en Israel, ¿qué pasa? No se meten en Israel. Todas las guerras que Israel ha tenido de 1948 hasta hoy, en todas ha ganado territorio. La guerra de los 6 días en el 1968 fueron 6 días donde estuvo con muchas naciones y cuando ganó esos 6 días, ganó más territorio hacia la parte de Egipto. Ellos tienen, por eso que usted ve el mapa de Israel, tienen una parte grande hasta allá, hasta Egipto, hasta Sinaí. Sabemos que es un pueblo que a pesar de que es un pueblo sumamente rebelde, porque el pueblo de Israel, mire que es un pueblo rebelde, es un pueblo que ha tenido prosperidad, es un pueblo que ha tenido todo esto, e Israel tiene una religión, y esa religión se llama el judaísmo. ¿Usted ha escuchado hablar del judaísmo? ¿Cuántos han escuchado hablar del judaísmo? Por lo menos saben o han visto lo que es el judaísmo. Y en el judaísmo vemos que estas personas usan un sombrero, muchas de esas personas se ponen una trenza, se dejan crecer el pelo, y vemos este muro, ¿verdad? Usted ha visto este muro, el muro de los lamentos, y usted ve que estas personas oran así, ¿verdad? Y es que en este muro fue lo único que quedó, ¿verdad? Del segundo templo, cuando en el año 70 se destruyó el templo. Y esta es la religión del judaísmo. Ahora la pregunta es esta: ¿es el judaísmo una religión cristiana? O sea, podemos decir, es el judaísmo, son nuestros hermanos en Cristo los judíos o la religión judía. Antes de decir esto, la Biblia dice que a los suyos vino y a los suyos ¿qué? Y solamente en Israel existe 2% de cristianos. Solamente 2% de cristianos. Y hay 75% de la población que son judíos, es decir, que creen en la religión del judaísmo. Para que usted tenga una idea de lo que es el pueblo de Israel rechazando al Señor y rechazando a Cristo y rechazando las cosas de Dios, ¿cuál es la capital del homosexualismo en el mundo? No es Las Vegas. No sé si usted ha escuchado ese refrán que dice de Las Vegas: lo que pasa en Las Vegas. Yo fui a Las Vegas en el 2001, estuvimos compartiendo con la familia allá, y yo recuerdo que en la calle nos repartían y nos daban tarjetas de pornografía, mujeres desnudas completamente, y decía abajo: el show es en tal hotel a tal hora. Era una promoción. O sea, y Las Vegas es una ciudad de pecado, ¿verdad? Pero Las Vegas no es la capital del homosexualismo. Quizás otras personas digan, pues es Nueva York. Pues no es Nueva York. La capital del homosexualismo es Tel Aviv, que es la capital de Israel. Tel Aviv es una
una ciudad sumamente progresiva, pero sumamente pecaminosa, sumamente malvada. Hacen la parada gay más grande en todo el mundo, es en Tel Aviv. Y los judíos no aman a Jesús, no quieren saber de Cristo. Han habido cristianos que se han ido allá a Jerusalén a predicar al aire libre. ¿Ustedes han visto aquí predicadores al aire libre? Por ejemplo, todos los sábados, aquí hay un hermano que conozco personalmente, Orengo, predica aquí en la Plaza de las Delicias. Y predica abiertamente, predica y la gente lo escucha y usted no ve que le están tirando cosas a Orengo. Pero si usted predica en Jerusalén, usted va a ver los judíos ortodoxos donde usted le va a decir, usted no puede predicar aquí. Para usted ser ciudadano de Israel, usted tiene que negar el cristianismo, tiene que negar a Cristo. Usted sabe que para usted ser ciudadano americano, ya nosotros somos de nacimiento, pero para usted serlo tiene que llenar unos papeles, unos formularios. Para usted ser ciudadano de Israel tiene que decir, yo no creo en Cristo. Para usted ser del judaísmo, usted tiene que decir, yo no creo en Jesucristo. Y nosotros nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué los judíos o por qué el judaísmo no cree en Cristo? ¿Por qué ellos no quieren saber de Jesús? Sencillo, hay muchas razones y vamos a hablar de esas razones en esta hora. Una de esas razones es Jesús trajo paz al mundo. Cuando en unas entrevistas que se hicieron a algunos judíos en la calle, le decían, ¿usted cree en Yeshua? ¿Usted cree en Jesús? Él es el Mesías, ¿qué usted diría? Y los judíos dicen, es que mire cómo está el mundo hoy en día. Hay hambre en el mundo, hay guerras en el mundo, hay niños pasando hambre, hay terremotos y tsunami como el gran terremoto y tsunami de Japón, hay hoyos en el suelo. ¿Usted puede saber eso, que su casa se puede caer en un hoyo? ¿Usted puede creer que pueda pasar un hoyo y se lleve todo lo que está ahí? Tornados. Jesús trajo paz al mundo. Jesús no trajo paz al mundo, por lo tanto, Él no es el Mesías, porque el Antiguo Testamento dice que cuando venga el Mesías morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. O sea, el Antiguo Testamento presenta a un Mesías que cuando venga va a haber paz en el mundo, por lo tanto, los judíos en su lógica humana dicen, no es posible que Jesús sea el Mesías. Y a esto tenemos que responder que Jesús vino a traer paz. Y vino a establecer un puente entre Dios y nosotros. En el Antiguo Testamento usted no tenía comunión directa con Dios. Usted podía tener comunión directa quizás por el profeta. El profeta, Dios le hablaba al profeta y el profeta le hablaba al pueblo. En el Antiguo Testamento, para usted estar en paz con Dios y para que usted pudiera pagar sus pecados, tenía que el sumo sacerdote hacer una ofrenda de sangre, tenía que sacrificar un cordero para que por medio de ese cordero fuera en representación de usted. Pero ese cordero tenía que ser todos los años, sacrificar un cordero porque tú volvías a pecar, sí o sí. Cristo vino a traer paz entre Dios y los hombres. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y dice la Biblia que el velo se partió en dos, de arriba a abajo. Dice la Biblia que Él es el intermediario entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Y dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. Es decir, tú no tienes que venir donde mí para que por medio mío tú puedas comunicarte con Dios. Tú no tienes que ir donde un sacerdote para que por medio del sacerdote tus pecados sean perdonados y tú puedas comunicarte con Dios. Tú puedes ir directito. Es un número de teléfono claro, sencillo. Y la tecla dice Jesús. Tú coges el teléfono y dices, por medio de Cristo que me ha limpiado con su sangre, entonces yo tengo entrada al trono de la gracia. Yo puedo dialogar con Dios. Yo puedo hablar con Dios. Yo puedo tener una relación con Dios individual sin que mami ni papi me ayuden, sin que el pastor me ayude, sin que el sacerdote me ayude, sin que nadie me ayude. Entonces Cristo vino a traer paz entre Dios y los hombres. La Biblia dice, justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestros amigos judíos han malinterpretado la paz que vino a traer Jesús. Dice la palabra que Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es una paz interna. Es una paz del corazón. Es una paz que no se puede explicar. Si tú no tienes a Cristo, no vas a entender la paz de la cual estamos hablando. Los que tenemos a Cristo podemos entender que aunque vengan ríos, que aunque vengan dificultades, que aunque vengan huracanes, que aunque venga jornada laboral partida a la mitad, o aunque las universidades del gobierno cierren, o aunque te quedes sin empleo, hay paz en el corazón. ¿Por qué? Porque sabemos que es más, te pueden quitar hasta la vida y sabes que tú estarás con el Señor. Hay una paz inexplicable y esa paz solo la da Cristo Jesús. Por eso no me canso de hablar de Jesucristo. No me canso de hablar de Jesús, porque Él vino a traer una paz, pero no es la paz que el mundo puede ofrecer. Tú puedes tener todas las circunstancias que el mundo puede ofrecer paz. En tu país puede que no haya guerra. Puede que ya tú no tengas hambre porque tienes los recursos para poder comer. Puede que estés casado con la mujer más preciosa del universo. Puede que tengas unos hijos completamente saludables estudiando en los mejores colegios. Puede que tengas la posición más alta como ser presidente de los Estados Unidos. Y si no tienes a Cristo, no tienes paz en tu corazón. La Biblia dice, ¿de qué le vale al hombre que ganare todo el mundo y perdiere su alma? A los presos hace un tiempo les decía, ustedes están presos, algunos tienen 200 años, los que están en el monstruo verde no tienen 15 años que le dan, hermano. Algunos de ellos tienen 200 años, otros 400. No es que tengan 400 años de edad, es que tienen ahí 400 años de que van a estar. Y usted sabe lo que significa eso, que van a morir ahí. Algunos tienen 600 y sorpréndase, otros tienen 1200 años. Y yo les decía en un momento dado, ustedes están en una cárcel, pero si ustedes tienen a Cristo en su corazón, pueden tener libertad más que los que están en la libre comunidad, porque Cristo vino a traer libertad y paz al corazón del ser humano. Cristo vino a traer paz, no como el mundo la da, pero vino a traer paz. Lo otro que no entienden nuestros amigos del judaísmo es que hay dos venidas de Cristo. La primera venida de Jesucristo vino a establecer paz con el hombre para que individualmente cada uno de nosotros podamos tener paz con Dios, seamos salvos. La segunda venida de Cristo viene a reinar en el mundo, viene a establecer esa paz que los judíos quieren en realidad. La primera venida de Jesucristo dice que vino como un siervo. Y eso ellos no lo entienden, cómo es que el Mesías sufre. De hecho, muchos de ellos, este es el capítulo prohibido de los judíos, del judaísmo. ¿Usted sabía eso? Isaías 53 es el capítulo prohibido, no se lee en las sinagogas. Pero aquí lo vamos a leer. Búsqueme conmigo Isaías 53. Hermano, esto fue muchos años antes de Cristo venir al mundo. Y Dios le reveló a Isaías la muerte de Jesús. Dice así Isaías 53, verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. El Mesías vino a sufrir. Vino a sufrir por ti y vino a sufrir por mí. Tú tenías que estar en la cruz del Calvario, pero él dijo, no, voy a estar yo, para que él no tenga que pasar por eso. Y todos los que me reciban es como si hubieran hecho ese pacto, ese pago. Es como si estuviéramos allí representados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero dice que aunque él sufrió en la primera venida, vendrá como un rey. Viene como un rey. Dice que vino a pagar el pecado de todos nosotros, pero vendrá a pedir cuentas. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor, y toda rodilla tendrá que doblarse a los pies de Jesucristo. Dice que vino a establecer paz entre Dios y los hombres. Vendrá a establecer paz en la tierra. Y ahí vemos otra de las objeciones del judaísmo. ¿Por qué dos venidas de Cristo? ¿Cómo es posible que hayan dos venidas de Cristo? ¿Por qué no vino una sola vez? Y tenemos que entender varias cosas. Que en el Antiguo Testamento se habla de un Mesías sufriente, pero también se habla de un Mesías glorioso. Porque en Zacarías 14, verso 9, dice que se parará en el monte de Sión, y todos los que le traspasaron se arrepentirán, llorarán, dirán, wow, y eso va a ocurrir en el futuro. O sea, el Antiguo Testamento habla de dos segundas venidas. Y también tenemos que entender otra cosa, que la revelación de Dios fue progresiva. Es decir, Dios no descubrió todo el velo completamente a la humanidad hasta que vino Cristo. En el Antiguo Testamento Moisés solamente veía quizás las piernas. Luego David veía quizás las rodillas, en cuestión de la revelación de Dios. Luego quizás Isaías veía un poquito más. Daniel vio un montón de cosas, pero no las entendía. Dice, yo estaba en depresión, ¿verdad? Ese término no lo usa la Biblia porque quizás el término depresión no existía en ese momento. Pero vemos que habían las características depresivas estaban en la Biblia, en David y en Daniel, cuando Daniel no entendía esas visiones que veía. Hasta que vino Cristo, la máxima revelación de Dios. Ya no existe más revelación de Dios. La revelación está completamente expuesta. Por eso si te vienen a decir ahora a ti, mira, ya nos revelaron otra cosa adicional a la Biblia. Si alguno viene en nombre de Dios y dice que hay una revelación nueva, y dice que ya hay un evangelio diferente que el que os hemos predicado, si es un ángel del cielo o incluso yo mismo, decía el apóstol Pablo, sea maldito, sea anatema. Ya nosotros tenemos el evangelio completo. Busquemos por un momento Hebreos capítulo 1, verso del 1 al 3. Hebreos 1 del 1 al 3. Entonces quizás en el Antiguo Testamento ellos no vieron que habían dos venidas de Cristo que estaban puestas porque no estaba la revelación completa. Ya cuando Cristo viene y revela completamente acerca de su primera venida y de su segunda venida, entonces se puede comprender mejor. Porque Cristo es la máxima revelación de Dios. En Hebreos capítulo 1, del 1 al 3. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, porque Dios hablaba por sueños, Dios hablaba por profetas. Dice, en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sostiene y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, muerto en la cruz,
por medio de sí mismo, se sentó a la diestra del Padre de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Él es la revelación y Él lo reveló. Y Él lo dijo, vengo por segunda vez. En Hechos capítulo 1, verso 11, vemos cuando el ángel le dice, así como han visto subir a Jesucristo, así mismo lo verán descender. Lo vemos en Apocalipsis 19 y 20, cuando vemos esa venida de Jesucristo. En 1 Tesalonicenses 4, 16, que dice, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué? Suscitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para estar con el Señor. Hay una segunda venida, aunque nuestros amigos del judaísmo no lo entienden. Dicen, ¿fue Cristo rey? Si Cristo no fue rey, ¿cómo entonces es el Mesías? La Biblia dice, cuando Pilato entrevistó a Jesús, dice, Pilato le pregunta en Marcos 15:2, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo Jesús, tú lo dices, yo soy el rey. Lucas 23:38, hay una forma de burla ante Jesús. Cuando estaba crucificado le ponen arriba, le ponen un letrero en 3 idiomas, ¿verdad? De la época. Y dice, este es el rey de los judíos. Pero sabemos que Él es el rey. Porque dice Apocalipsis 19:16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Fue Jesús sacerdote porque el Mesías que nosotros esperamos tiene que ser un sacerdote. Recuerden que el sacerdote del Antiguo Testamento no es el sacerdote de ahora que ustedes ven en la iglesia católica, no es eso. El sacerdote del Antiguo Testamento era una persona intermediaria entre Dios y los hombres. Era el intermediario. Y él es sacerdote. Y también es la ofrenda. Dice Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos ¿qué? Santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero por sus propios pecados, luego por los del pueblo. Por esto lo hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Si alguien viene donde usted, un adivino, una persona viene y le dice, mañana tú vas a estar en un taxi, ¿qué usted diría? Hay personas que se ríen, al principio se ríen rápido. Mañana yo en un taxi, si tengo 2 carros, los carros están muy buenos. Este está loco, esta está loca. Pero imagínese que usted se le olvida, se pone a hacer todas las cosas y al día siguiente viene y va a prender el carro y no prende. Y viene y va a prender otro carro y no prende el otro carro. Y tiene que ir a su trabajo. Y de repente viene volando por los aires una tarjeta y cae en el piso de usted. Taxistas de Centro del Sur. Ahí la cosa cambia un poco. Espérate, esta persona que me habló ayer tiene razón. Pero imagínense que la persona constantemente, no una, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 10, ni 20, todas las cosas que dice, absolutamente todas, salen. ¿Qué usted diría de esa persona? Que todas las cosas que dice salen. Esto es algo sobrenatural. Usted sabía que el Antiguo Testamento, que fue escrito muchos años antes de Cristo, muchos, 500, a veces 800 años antes, 1000 años antes, profetiza de Cristo y habla de Jesús. Y todas las profecías que fueron más de 300, todas, sin faltar una, se cumplió una tras una, tras una, tras una y tras una. Dice en Miqueas 5:2, y tú, Belén Efrata, no eres la más pequeña de las ciudades de Israel, porque de ti saldrá un guiador que habrá de apacentar al pueblo de Israel. Isaías dice del siervo sufriente, y lo leímos aquí hace unos minutos. Isaías también en Isaías 7:14 dice, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, profecía cumplida. Dice en Zacarías 9:9 que el rey se sentaría en un asno.
Y usted recuerda ese momento en que Jesús entró en un asno, ¿verdad? En un burrito. Luego dice el Salmo 118, verso 26, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal. O sea, la piedra es Jesucristo. Dice el Salmo 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? David hablando proféticamente de ese momento en la cruz, cuando Jesús dijo estas mismas palabras. Dice el Salmo 22:18, que sus vestidos fueron repartidos por los soldados. ¿Cómo sabía todo esto? Jesús es el Mesías. Dice el Salmo 34:20, que ninguno de sus huesos sería quebrantado. Los soldados fueron primero al primer soldado, eran tres, al primer crucificado, eran tres crucificados. Y tenían que romper los huesos para asegurarse que estuviera muerto, porque al otro día era día de reposo y no podían estar esos cuerpos allí. Y fueron donde el primero le rompieron los huesos, fueron donde el segundo le rompieron los huesos, y a Jesús no le rompieron ni uno de sus huesos. Profecía cumplida. Dice el Salmo 41, verso 9, que sería traicionado por uno de sus amigos, Judas Iscariote. Dice el Salmo 110, verso 1, David diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Eso es una profecía acerca de Jesús que se sentaría a su diestra. Dice el Salmo 69, verso 8, que aún sus hermanos lo rechazarían. Y eso lo vemos en Juan. Los hermanos de Jesús no creyeron en Jesús hasta luego de su muerte. Entonces vemos a un Jacobo, que es Santiago, que escribió el libro que lleva su nombre. Hay profecía de Jesús. Jesús es el Mesías. En el Nuevo Testamento vamos a leer en Mateo 17, verso 22 y verso 23. Vamos a leerlo, vamos a buscar Mateo 17, verso 22 y verso 23. Aquí en Puerto Rico había un falso profeta, no me acuerdo si era de Jayuya o de Utuado, que tenía una comuna, tenía una comunidad, y ellos estaban aislados de la comunidad. Y él dijo en un momento dado, voy a morir y voy a resucitar. ¿Usted recuerda eso? Todavía lo están esperando que resucite. Y existe todavía la secta. Pero Jesús dijo estas palabras en Mateo 17, verso 22 y verso 23. Dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre, es decir, yo mismo, ¿verdad? Jesús se le llama el Hijo de Dios y también el Hijo del Hombre. Será entregado en manos de hombres. Verso 23. Y le matarán, mas al tercer día resucitará. ¡Wow! Jesús predijo su propia muerte. Y así fue. Vamos aquí mismo en Mateo 24, verso 1 y verso 2. Mateo 24, verso 1 y verso 2, porque Jesús predijo la destrucción del templo en el año 70. Mateo 24, verso 1 y verso 2 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ese es el segundo templo. El primer templo fue el de Salomón, que fue destruido por los babilonios. Y luego el rey Ciro, que vino después de Nabucodonosor, mandó a Zorobabel y a todos ellos a construir el segundo templo, que era este templo que estamos hablando aquí. Y dice, cuando salió Jesús del templo y se iba, y se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo, el verso 2, respondiendo él le dice, ¿veis todo esto? ¿Ves todo este templo? De cierto os digo que no quedará piedra, aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús predijo la destrucción del templo. En el año 70 el emperador Tito vino y destruyó el segundo templo. Aquí mismo, verso 4. Dice aquí, Mateo 24, verso 4. Mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo ¿qué? ¿Y a muchos qué? ¿Usted se acuerda de José Luis de Jesús Miranda? Y ese es el anticristo de aquí de Puerto Rico, porque hay un Cristo de Brasil que ahora mismo está allí, con un montón de mujeres jovencitas que le sirven, el Cristo de Rusia, que está por allá, que dice yo soy el Cristo. Se está cumpliendo esto.
Dice el verso 6. Y oiréis de guerra y qué. ¿Usted se acuerda de la Guerra Fría? Los años 60, 70, 80. Se llama Guerra Fría porque nunca se concibió, pero era siempre una amenaza entre Rusia y Estados Unidos. Y la Guerra Fría de ahora, ¿cuál es? Corea. Corea. Dice rumores. ¿Hay una guerra con Corea del Norte? No, hay un rumor de guerra. Aquí. Dice, ¿por qué es necesario que, el verso 6, oréis de guerra, rumores de guerra, mirad que nadie os turbéis? ¿Por qué es necesario que todo esto acontezca? Pero mira lo que dice, pero aún no es qué. Dice el 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá pestes. Pestes es sinónimo de enfermedades. ¿Usted se acuerda de, hay cuántas enfermedades? El Zika. Y el chikungunya. ¿Alguien aquí le dio el chikungunya? Y tantas otras enfermedades que, ¿saben que en Chile apareció un caso de lepra? Aparecerá también. El SIDA, que hoy en día quizás una persona que tenga SIDA puede vivir toda su vida, hermano. ¿Usted sabía eso? Toda su vida, porque los medicamentos que hay le ayudan en el sistema inmune y puede vivir toda su vida normal. Pero ahora mismo la peste o la enfermedad más grande que existe es el cáncer. Propagando a todo. ¿Verdad? Entonces dice el verso 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Cristo profetizó todo esto, Cristo es el Mesías. Hay testimonios de Cristo, la muerte de los discípulos. ¿Usted estaría dispuesto a morir por mí? ¿Por qué va a estar dispuesto a morir por mí? Los discípulos estuvieron dispuestos a morir por Jesús. Muchos de ellos murieron crucificados. La historia dice que Pedro murió crucificado al revés, que Pablo fue decapitado, le quitaron la cabeza a Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué morir por alguien que no es el Mesías? Cristo es el Mesías. Se presentó a más de 500 personas, historiadores que no son cristianos. Fabio Josefo, de aquella época, habló acerca de Jesús. Jesús es el Mesías. ¿Por qué rechazar a Jesús? Otra de las diferencias entre el judaísmo y el cristianismo es la salvación. ¿Cómo nosotros somos salvos? ¿Por fe o por obras? ¿Podrás tú hacer tantas obras para agradar a Dios? No sé si usted ha visto, aquí a mí me gusta un programa que se llama American Ninja Warrior. ¿Usted no ha visto ese programa en NBC? The American Ninja Warrior. Es un programa de obstáculos. Yo a veces me pongo a bromear con mi hija porque yo le digo, yo voy a participar en eso. El primer puertorriqueño en participar en American Ninja Warrior, me quedo en la primera etapa. Eso es una cosa que no se puede, es bien difícil, sumamente difícil los obstáculos. Y admiro a esas personas que se esfuerzan por eso. Por más que nos esforcemos nosotros por ser salvos, no podemos ser salvos. No hay manera que seamos salvos. Tú puedes meterte allá arriba a la montaña más alta en Puerto Rico y aislarte de la sociedad y orar allá y ayunar y quedarte completamente. Y no vas a llegar al top de lo que Dios exige para ser salvo. Dios exige perfección para ser salvo. ¿Habrá alguno de nosotros perfecto aquí? En una ocasión estaba Cristo con los discípulos y había unos religiosos fariseos que vinieron y le trajeron una mujer adúltera. Y le dijeron, hay que pedrarla, como dijo Moisés. ¿Qué dices tú? Jesús le dice, el que esté libre de pecado, sea el primero. Se miraron los unos a los otros, se quedaron calladitos y se fueron tranquilitos. Porque todos eran unos pecadores. Por eso vino Cristo. Usted sabe lo que es que la deuda más grande que usted puede tener ya ha sido paga. La ley no se puede cumplir. Dice la Biblia que y de esto vamos a hablar, no voy a tocar mucho este tema porque el 20 de agosto vamos a hablar de esto exclusivamente. Dice que en Santiago 2:10 dice que si tú cumplieres toda la ley, pero fallares en un solo punto, eres culpable de todo. Por eso Cristo vino a cumplir la ley, por eso yo no tengo que cumplir la ley.
Por eso yo soy salvo por medio de Jesucristo. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, no de esto de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No hay obra que pueda hacer. ¿Qué yo puedo hacer para salvarme? Simplemente estar bajo la cubierta de Cristo. Es lo único que puedo hacer, nada más. Nada más, nada más, nada más. Nada más. Es el mejor seguro que existe. Usted sabe cuando usted va a sacar el seguro compulsorio, que hay como 12 compañías, seguros múltiples, Triple S, ASC, Point Guard, Integra, Multinational, ¿verdad? Multinational creo que es el otro. ¿Cuál es el mejor seguro? Tú coges, este es el mejor seguro. Me resuelven el mismo día, tengo que llamar el mismo día y ya, se resolvió. Cristo es el mejor seguro. Cristo es el mejor seguro. Estamos dos personas, un puertorriqueño que tiene tantas sangres mezcladas. Yo tengo sangre africana, tengo sangre española, tengo sangre. ¿Cuántas sangres tenemos nosotros africanas mezcladas aquí? ¿Quién puede decir? Yo soy puertorriqueño 100% porque soy más mezclado que todas las naciones. Y está otro judío, un judío que dice, yo soy judío de pura cepa, pero yo no creo en Cristo. Y estoy yo que tengo tantas sangres mezcladas delante del trono de Dios. Y aquí está Dios diciendo, escojo al judío, escojo al puertorriqueño. ¿Cuál de los dos tiene la sangre de mi hijo cubierta de su pecado? Porque si el judío, por más judío que sea, no está bajo Cristo, para ningún lado que va. Para ningún lado que va. Hay algo en el judaísmo que se llama la Kabbalah. Es misticismo judío. Creen en la reencarnación, en la meditación. Su libro es el Zohar. Ellos creen que uno mismo se puede encontrar con Dios. Esto es un sustituto de Cristo. Por más que tú trates de meditar, por más trates de estar en paz contigo mismo, estando en paz conmigo mismo, desarrollando mantras. ¿Usted sabe lo que son mantras? Mantras son repeticiones, repeticiones, repeticiones. Aleluya, 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 aleluya. La Biblia dice, no hagáis vanas repeticiones, aunque sea aleluya. ¿Qué son vanas repeticiones? Repeticiones por repetir. Y ellos dicen que si tú haces esas repeticiones, tú vas a estar en contacto con ese ser sobrenatural. Y vas a poder ver y vas a poder tener ese ser dentro de ti. Te va a controlar completamente. Dejas la mente en blanco y puedes hacer toda esa. No dejes tu mente en blanco, porque la Biblia es una Biblia que podemos entender. Es racional, es mental. Aleluya. La Trinidad. No se puede creer en el cristianismo porque ellos creen en la Trinidad. Nosotros creemos en la Trinidad no por gusto y porque queremos creer, es porque es la revelación de Dios en la Biblia. La Biblia habla de la Trinidad. Dice en el principio, Génesis 1:26, dice, hagamos al hombre. ¿Quién está hablando ahí? La Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice el primer verso de la Biblia, en el principio Dios Padre creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y se movía quién? ¿Quién se movía sobre la faz de las aguas? Espíritu Santo. Y dice luego, y dijo Dios. Ahí está el verbo. Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En la mitad de la Biblia, vamos a darte 3 ejemplos. Existen muchos ejemplos, pero si los doy todos, salimos a las 6. Aunque yo sé que todos ustedes quieren salir a las 7, a las 8 de la noche de aquí. Voy a dar 3 ejemplos solamente. En el principio está esto. En la mitad de la Biblia, en la misma mitad de Mateo 3, dice que cuando fue bautizado Jesús, se oyó una fuerte voz en los cielos. Este es mi Hijo amado. El Padre separado de Jesús. Otra persona diferente. Y dice que descendió en forma de paloma. ¿Quién? La Trinidad clara. Y en Apocalipsis 22:17, al final de la Biblia, dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. La Trinidad, Dios es uno. Existen 3 personas.
Cada uno de esas personas es Dios. ¿Podemos entender eso? No se puede entender. Pero es comprensible que Dios sea incomprensible. Podemos comprender que no podemos entender a Dios porque si no, no fuera Dios. Aleluya. Pero así se revela a nosotros. Y ahora vamos al Talmud. ¿En qué creen los judíos? ¿Cuál es el judaísmo? Ellos no creen en la Biblia. Ellos dicen que creen en el Antiguo Testamento, pero no creen, ellos creen en el Talmud. ¿Y qué es el Talmud? La tradición oral de los judíos. ¿Sabes cuántos libros es la Biblia? Son 66 libros, pero en uno, ¿verdad? Y lo puedo cargar con mis manos. El Talmud son 63 libros, así como eso que usted ve ahí. Enciclopedia Británica, Enciclopedia a la Cumbre. ¿Se acuerda de las enciclopedias? Ese es el Talmud. Es enorme, tiene más de 2.3 millones de palabras, 66 libros, es tradición oral. Y ellos consideran que la tradición es mucho mejor que la palabra de Dios. ¿Se acuerda usted de Mateo capítulo 15 cuando dice, este pueblo de labios me honra porque su corazón está lejos de mí, porque enseñan como mandamientos de Dios, mandamientos de qué? De hombre, pues en vano me honran enseñando como doctrinas ¿qué? Y eso es el Talmud. Es diabólico. Es blasfemo. No creen, los judíos no creen en el Génesis literalmente. Si tú le preguntas a un judío del judaísmo qué pasó con Noé, ¿usted cree que pasó el arca de Noé? Bueno, eso es una historia que está ahí. O si usted le pregunta a Adán y Eva, bueno, eso es una historia, pero eso no es literal. Si usted no toma el Génesis literal, usted tiene que desechar la Biblia completa, al zafacón. Porque la Biblia habla, Pedro habla de Adán, en primera de Pedro, Judas habla Pablo habla de Adán, Jesús habló de Adán en Mateo 18, cuando dijo en el principio no fue así, sino que Dios creó varón y hembra. Ellos creen en el relativismo y el ecumenismo. ¿Y qué dice el Talmud acerca de Jesús? ¿Estás bien sentado? Porque puedes caerte acerca de lo que voy a decir ahora. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice el Talmud acerca de Jesús? Vamos a ver qué creen los judíos que están en el judaísmo acerca de nuestro Señor y Salvador. Que María era una prostituta. María era una prostituta. Que estaba casada con José, pero se quería con muchos hombres, y el papá de Jesús se llamó Pantera, y era un soldado romano. Es decir, Jesús era un bastardo. Jesús fue alguien fuera del matrimonio. Jesús era un hechicero, él aprendió hechicería en Egipto, por eso hacía las sanidades. ¿Usted se acuerda de esa parte donde dice la Biblia, que dice que él hace las sanidades por obra del diablo? ¿Se acuerda de eso? Que Jesús le dice, ustedes están blasfemando contra el Espíritu Santo, porque dicen que las obras de Dios son obras del enemigo. Dicen que Jesús no resucitó, el Talmud dice Jesús no resucitó. Jesús creó una secta, el cristianismo, ellos creen que nosotros somos una secta. Jesús está en el infierno, y ahora sí que está fuerte, está poniendo la cosa fuerte. Para el judaísmo solamente hay 3 personas en el infierno, porque en el judaísmo los que van para el infierno van solamente 12 meses y después se van. Pero hay 3 personas en el infierno ahora mismo. La primera persona que está en el infierno es Balaam. Usted va a leer Números capítulo 23, se lo di de asignación, lo lee en su casa. Y usted va a ver la historia de Balaam, que era un profeta que se le dijo que maldijera al pueblo de Israel. Ese que quiso maldecir, ese está en el infierno. Segunda persona que está en el infierno es Tito, el emperador que destruyó el segundo templo en el año 70. Tercera persona que está en el infierno, ¿usted sabe quién es? Jesús. Pero no está en el infierno solamente así. Y hermanos, por favor, entiendan que esto lo dice el Talmud. Él está hirviendo en excremento ardiente. Así está Jesús en el infierno. ¡Wow! Eso lo dice el Talmud. O sea, estas personas, yo cuando comencé a estudiar el judaísmo, yo decía, ok, una cosa es no creer en Cristo. Es decir, pues sí fue un profeta que de hecho los islámicos creen en Cristo como un profeta. En el Corán habla acerca de Jesús como un profeta. O sea, la forma en que los árabes
creen de Jesús es mucho mejor que la forma que los judíos creen acerca de Jesús. Ellos odian con su corazón a Jesús. Lo odian completamente. Usted se acuerda cuando estaba Barrabás, aunque eso vamos a hablar la semana que viene, pero lo voy a tirar una... ¿La tiro o no la tiro? Okay. ¿Usted se acuerda cuando estaba Barrabás y estaba Jesús? Estaba Pilato. Y Pilato quería sacar suelto a Jesús. Y les dijo, ¿a quién ustedes prefieren? ¿A Jesús o a Barrabás? A Barrabás. Pero los judíos añadieron esto. Era tanto el odio que tenían acerca de Jesús, que dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Wow! Los judíos odian a Jesús. Dice que Jesús no fue crucificado, fue apedreado. ¿Se acuerdan de Esteban, Hechos capítulo 7? Esteban fue apedreado. Jesús fue apedreado y luego fue colgado de un árbol, como se colgó a Judas, no fue crucificado. También dicen que Jesús era un bastardo, como he dicho, que Jesús era un ¿qué? Un promiscuo. Estaba casado con María Magdalena, pero le fue infiel muchas veces. En Lucas capítulo 7 vemos una historia del fariseo, que Jesús entra a casa de un fariseo, ¿se acuerda? Y que había una mujer que era pecadora que le limpió los pies a Jesús, ¿se acuerda de eso? Pues en el Talmud dice que en esa historia Jesús conocía acerca de la mujer no porque fuera un profeta, era que se había acostado con ella. Esos años que Jesús no habla de Jesús, por ejemplo, en Lucas habla de que Jesús tenía 12 años y luego dice que tenía 30. Estamos hablando de 18 años que no se ve lo que pasó con Jesús. Jesús era un malvado, travieso, le hizo pasar muchos malos ratos a sus padres, a María y José. Eso es lo que dice el Talmud. Y que Jesús hizo blasfemar al pueblo de Israel. La Biblia lo dice, dice, mire, cuando yo me puse a leer esto y a estudiar sobre esto, yo decía, los fariseos son para aquel tiempo. No, estos son los fariseos de hoy en día. Y son exactamente iguales, odian a Jesús. La palabra de Dios dice que los fariseos amaban más la tradición que a Jesucristo. Dice que odiaban sus enseñanzas y cada vez que se predicaba el evangelio ellos se enfurecían. Buscaban cómo apedrear a Jesús, cómo matar a Jesús y ellos esperan a otro Mesías. Los judíos están esperando a otro Mesías. ¿Sabes cuál es ese otro Mesías? Que vamos a hablar el 27 de agosto sobre eso. ¿Sabes cuál es ese otro Mesías? El anticristo. Y el anticristo es una figura real que va a sentarse sobre el tercer templo. ¿Ustedes saben esas oraciones que hacen los judíos allí? Que se construya el tercer templo. Pues sabe que ese templo se va a sentar el anticristo. Y hay personas cristianas, de organizaciones cristianas que dan dinero para que el tercer templo se construya. No dé ni un centavo para que el tercer templo se construya. ¿Cómo te va a contribuir con la obra del anticristo? Y cuando se construye ese tercer templo, se va a sentar el anticristo allí y va a decir, yo soy el Mesías esperado, yo soy Dios encarnado. Y va a ser una persona guapa, va a ser una persona labiosa, va a ser una persona que quizás habla 20 idiomas, va a ser una persona que quizás tenga 20 doctorados, va a ser una persona que usted va a mezclar todos los reyes de la tierra, nadie se puede comparar con él. Todas las naciones irán detrás de este anticristo judío. Muchos serán engañados, dice la palabra. Y este es el que están esperando ellos, porque al Mesías que nosotros adoramos, ellos lo odian con toda célula de su ser. Jesús lo dijo. Jesús dice, generación de ¿qué? De víboras, Mateo 23:33. Dice, cuando Jerusalén, Mateo 23:37, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina a los polluelos y no qué? Jesús dice, ustedes son, en una ocasión, en un encuentro de Jesús con ellos le dijeron, somos de nuestro padre Abraham. ¡Wow! ¿Quiere ver lo que Jesús le dice? Vamos a Juan 8:44. Juan 8:44. Ustedes son de vuestro padre. Sí, ustedes tienen un padre, pero no es Abraham. No es Abraham, el padre de ustedes. Juan 8:44.
Vamos al verso 33, Juan 8:33. Mira lo que dice Juan 8:33. Dice, le respondieron, ¿linaje de qué? Linaje de Abraham somos. Nosotros somos de Abraham. El verso 44, ¿qué dice? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ustedes, judaísmo, son hijos del diablo. Esa palabra se oye fuerte, pero esa palabra no la digo yo. La dice la Biblia. Autoridad de Dios. Y dice en Apocalipsis 3:9 que la sinagoga de Satanás. ¿Cuántas religiones en el mundo tienen una sinagoga? Judaísmo. No existe religión en el mundo. Nosotros estamos en una sinagoga aquí, no una iglesia. Sinagoga de Satanás. Parece que ustedes quieren que se acabe ya, pero todavía no. Ok, ¿los judíos podrán ser salvos? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero no son salvos porque sean judíos, que de hecho, aunque de eso vamos a hablar la semana que viene, quiero decirte algo sencillo. ¿Cuántos están viendo la serie de José? Qué poquito. ¿Con quién se casó José? ¿Fue con una israelía, con una persona judía que de verdad tenía el mismo linaje de él? ¿Con quién se casó José? Con una mujer de África, una mujer egipcia. O sea, no existen judíos puros hoy en día porque nunca han existido judíos puros. Moisés se casó con una persona que no era judía, José se casó con una persona que no era judía, David, ¿cuántas mujeres tuvo y cuántos linajes tuvo? No importa si eres judío, si eres puertorriqueño, necesitas a Jesús. No hay entrada al cielo porque, yo soy judío, yo tengo mejor premio, yo soy del pueblo de Dios. A los suyos vino, a los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Si tú eres judío y no tienes a Cristo, no tienes la vida. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Segunda de Juan, verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Juan 1:11 y 12, que es el que hemos leído varias veces. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los puertorriqueños que le reciban, de todas las naciones, a los que crean en su nombre, esos son hechos hijos de Dios. ¿Tienen oportunidad de salvación? Sí tienen oportunidad de salvación. Lo vemos en la Biblia, por ejemplo, el caso de Nicodemo. Nicodemo era un principal de la sinagoga, era un hombre judío de judíos, y sin embargo, conoció a Cristo como su Salvador. Fue a Jesús de noche y Jesús le dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Gamaliel, la tradición dice que Gamaliel se convirtió a Cristo. Pablo, el mejor caso es Pablo. ¿Sabes qué hacía Pablo? Pablo era un asesino de cristianos. Tú eres cristiano, córtale la cabeza. Pablo era un ISIS de los tiempos bíblicos. Sin embargo, se encontró con el Salvador. Cuando iba camino a Damasco, dice que se cayó del caballo, del burro que tenía, y vio a Jesús. ¡Wow! Y Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Esa es la primera pregunta que Pablo dice en Hechos capítulo 9. Segundo, ¿qué quieres que haga? Y vemos a Pablo, que fue el mayor contribuyente del Nuevo Testamento, 12 o 13 epístolas escritas por él. La epístola a los Romanos, que es el manual teológico por excelencia que puede existir. Nosotros estamos estudiando teología sistemática los miércoles con un manual de Wayne Grudem, pero el mejor manual de teología es Romano. Léase
los 16 capítulos de Romanos, usted verá la grandeza que hay ahí. En estos tiempos, mire, existió un rabbi, Daniel Sion, y han existido muchos que se han convertido al cristianismo. ¿Cuál fue la oración de Jesús en la cruz? Padre, perdónalos. Hay oportunidad de salvación para los judíos. Tenemos que tener un balance hacia el pueblo judío. No podemos decir, son judíos, eso es el pueblo de Dios y tenemos que defenderlo hasta el final, aunque sean unos sinvergüenzas, odien a Cristo y digan que Cristo está en el infierno. No podemos hacer eso. Pero tampoco podemos decir, porque son unos sinvergüenzas, no vamos a orar por ellos. Porque la Biblia dice, orad por vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Hay un balance. Dice Marcos 6:4, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra en su propia ¿qué? Y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y sabe que hubieron momentos en la historia de Jesús que Jesús se asombraba. Pues este fue uno de esos momentos en que Jesús se asombró. Dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando.